Don José. Buenos días, Fernando. Hola. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, día lluvioso. Lluvioso. Así que usted tómelo con calma. Estaba lloviendo No, fuerte. está lloviendo durísimo. Ahora está menos fuerte la lluvia, pero está lloviznando, todo está mojado, la gente está apurada, tarzada. Entonces usted tiene que tener calma, porque encima que está lloviendo y va tarde, no tenga ningún accidente. Nada peor que estar en un accidente cuando está Cuando lloviendo. llueve, oye. Siempre es un problema. Yo sé que a veces usted se queda cuando los lunes por la mañana, cuando va a salir. Bueno, tenga cuidado, nosotros lo vamos a mantener. Así que usted, tranquilo, tómese un café ahí. Nosotros lo vamos a mantener informado de lo que pasa en el mundo con impacto en nosotros. Muchas cosas pasando de acá, allá, acullá. Una de las noticias que está en desarrollo en este momento, se los contaba Fernando al comenzar en la mañana, es la exhumación de Franco, Francisco Franco, el dirigente dictador para algunos, para muchos, para todos, menos para sus seguidores. Francisco Franco está siendo trasladado en este momento, ya se dio la exhumación. Ya está en el paro. Ya salió en el helicóptero hacia el Pardo, donde allí, Se le mete una carroza y es lo que ustedes vieron hace un momento ya con la carroza. allí él va a ser, fue exhumado, ahora va a ser inhumado. Inhumado. Lo va a recibir allá ¿tú sabes quién está ahí? Su El nieto. que dio el golpe, Tejero. Tejero, Creo que el hijo de él es el que va a hacerlo, creo que jura. sí. Bueno, Bueno, él es tiene que- 7 hijos. Sí, bueno. Tejero tiene 10. Ahí está. Hay muchas reacciones en España sobre ello. Nosotros no se las vamos a contar. Yo solamente les voy a contar una historita de Franco. En el año de 1964, en aquella confrontación de nosotros con los Estados Unidos, te recordará esa histórica fecha, España nos dio 5 millones de dólares Que era de apoyo. muchísimo dinero, ¿eh? Para España era... No, digo. Además que España no era un país para estar regalando plata. 5 millones de dólares de 1964 es como dar. El general Francisco Franco, hombre, bueno, en el caso de nosotros, tuvo una actitud siempre comprensiva a la lucha nuestra, porque él la vivió. Sí. Franco vivió el aislamiento, las presiones de todas las naciones y sobrevivió a todo ella. Bueno, es una historia complicada porque mucha gente murió también. Entonces, esa es una historia que ahora vuelve al tapete. Y hoy quizás en España ya no será hoy Cataluña tan Importante. pero va a ser esto que está ocurriendo en este No, pero momento. las biografías de Franco, Stanley Payne, yo creo que es el que ha escrito la mejor de todas. Incluso él escribió después una con su hija, antes de morir, de Carmen Franco. Dice el dirigente de Vox, Vox. La corriente franquista, dice que el 10 de noviembre van a enterrar al presidente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, esto está ocurriendo en este momento. Algunas cosas importantes que vamos a conversar con ustedes. Mire, Argentina tiene elecciones este domingo. Y les doy los últimos números que tengo de las encuestas. De acuerdo a las 3 versiones, hay un montón de encuestas. Usted tome la que usted quiera, métase en internet y pide encuestas argentinas y ahí van un montón. Yo le doy das. De acuerdo a esto, el Frente de Todos estaría ganando en primera acción, con incluso por encima del 50%. Todas las encuestas parecieran ponerlo a Alberto Fernández como ganador. Una 52,3 para Fernández, 34 para Macri, otra 35 para Macri, 51, 37 para Fernández. Recuerde que en el caso de Argentina en particular, si usted pasa de 45% del voto electoral y la diferencia es de 10 puntos sobre el segundo, usted automáticamente gana la primera vuelta. Si hay ganes por 8, por 9 menos sobre 45 y no llega a tener la diferencia de 10, habrá una segunda vuelta. Todo pareciera indicar que Fernández ganaría en primera vuelta. No hay ninguna encuesta, pero las encuestas se han equivocado en todos lados, sí. Así que yo se la doy nada más para referencia. Pero hay algunas noticias que no son muy buenas para el presidente Macri. La primera de ellas es que el riesgo país se incrementó nuevamente en 4,5%. Está en 2.200 puntos. Pedir préstamos en Argentina es la locura. Es una de las más altas del mundo. Solo le gana Venezuela.
del mundo, del planeta Tierra. Sí, pero Además bueno de de eso, Venezuela, digo, el problema de Venezuela también es que en 3 meses la moneda vale tan poco que tu préstamo también. El problema de Argentina bueno, es que está haciendo todo para mantener estable la moneda, que lo más probable es que tu préstamo sea es que más caro todavía. en Venezuela no hay economía. Sí, es que no hay economía. Esa es la verdad, no hay. Deberían volver al Cuando- trueque. No, está en el trueque. Sí, que está en el trueque. En realidad en Venezuela funciona el trueque. Lo que usted tenga, lo cambio por lo que no tengo. Y eso tiene el valor real de la disponibilidad. ¿Mm? Bien. En el caso, dice el camarada que está riendo. Esto es trueque. El que tiene algo lo cambia y el que lo cambia por lo que no tiene. Bien. Pero además de eso, el dólar está hoy en 60. Entonces, fíjese usted, inflación alta, un dólar tan poderoso con respecto al peso, este endeudamiento. La situación no es muy buena para Macri. Esto está ocurriendo ayer y el dato de inflación salió hace una semana. De manera que, tras que el problema para él remontar es duro, estas noticias no son buenas. Contrario a esto, fíjese lo que pasó en Brasil ayer. El gobierno del presidente Bolsonaro, en una de sus más fuertes propuestas, fue la modificación a la Ley de Seguridad Social. Y ayer logró una de las victorias más importantes. Victoria con respecto a su plan. Si usted lo ve de otra óptica, dirá que eso es una barbaridad, pero estoy hablando del plan del presidente Bolsonaro. Ayer el Senado, el Congreso, pasó por 60 contra 19 la reforma que eleva el nivel de la jubilación para los hombres en 65 años y para las mujeres en 62. Esto va a producir en 10 años un ahorro de 200 mil millones de dólares, no de reales, de dólares. ¿Bien? Y esto liberará la presión sobre las finanzas en Brasil. Únale a esto lo que le explicaba hace unas semanas. El presidente Bolsonaro ha propuesto un sistema de impuestos favorables a la importación de capitales. Esto lo que hace a Brasil apetecible al mercado de capitales internacionales. Con el tamaño de su economía, el presidente Bolsonaro impulsa una reforma que quiero que sepas que él no tiene mayoría ni en ninguna de las dos cámaras. En ninguna de las cámaras. ¿No? De manera que tendríamos que destacar esto como un logro político. Es que él acuerda que esto es un movimiento en el cual era él contra el mundo. Sí, pero ha logrado una cosa impresionante. Hace más de 40 años, 30 años que en Brasil no ocurrió una cosa como esta. Bien, se lo dejo allí para que usted compare en el otro extremo de México. Usted siempre debe comparar las cosas objetivamente. Bien, pero fíjese qué está pasando en esta Argentina. El presidente Bolsonaro ahora sí, camorrista, como quiera imitar al presidente Trump, todas las imitaciones son malas. El presidente Trump puede decir cosas y lo que él diga asusta porque tiene poder. Bolsonaro le ha dicho a Argentina que si gana el presidente Fernández y no baja los aranceles, habrá represalias. ¿Qué represalias? A ver. Entonces, este tipo de acciones es que es con la intención de influir en las elecciones que se están ocurriendo en Argentina. Pero creo que el problema de Macri y Fernando, yo lo veo bien difícil, es como casi un muerto. Es una elección cantada. Sí. Me traslado a Uruguay. En Uruguay las encuestas demuestran que, acuérdense que en el caso de Uruguay, usted gana con el 50% y un voto, o hay segunda vuelta. Todo parece indicar que el Frente Amplio se mueve entre 41 y 33%. Si usted mira las encuestas, en ese rango se mueve. Mientras el Partido Nacional, que va en segundo lugar, se mueve entre un rango de 27, 28 y 22. Lo que significaría que en la segunda vuelta se enfrentarían el ingeniero Daniel Martínez, del Frente Amplio, con el abogado Luis Lacalle, del Partido Nacional, con entonces una contienda muy cerrada, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado han gobernado en coalición y estaría muy cerca del Frente Amplio. Para que el Frente Amplio se alce en la segunda vuelta, tendría que sacar por encima del 40% en la primera vuelta para tener mejor opción. Pero es casi seguro que estos serán los dos contendientes de la segunda vuelta
electoral. Mientras en Bolivia la situación se mantiene tensa porque Mesa no reconoce el triunfo en primera vuelta de Evo Morales. Él creía que iba a segunda vuelta, los indicadores electorales ponen la diferencia en 10 puntos. Mesa dice que eso no es cierto, alega fraude. La OEA pide una segunda vuelta. Hay una tensión en el desarrollo. En Cochabamba y en Santa Cruz y en La Paz, en las 3 ciudades más importantes. Ahí hay una situación en desarrollo. Nosotros lo vamos a mantener informado de lo que allí ocurra. Pero fíjese, hay diferentes teorías de lo que está pasando en el mundo, Fernando, en este momento. Te recuento nada más. En Chile, las movilizaciones siguen, hay una huelga general. Sí. Y las movilizaciones siguen a pesar del discurso del presidente Piñera. En Ecuador, los indígenas decidieron ayer, no sé cuál sea su consecuencia, retirarse del diálogo. Allá en el Líbano, llevan 7 días consecutivos masivamente pidiendo la cabeza del gobierno que encabeza el primer ministro Harari. En Haití, nadie quiere ese gobierno. Nadie quiere ese gobierno y nadie lo saca. En Cataluña está fuera de control. En Hong Kong hay movimientos a toda. En Argelia la situación es complicada y en muchos países de África. En Nicaragua la situación es complicada. Y no hablo de Venezuela porque Venezuela siempre es calle arriba y calle abajo y eso es un... de por sí es caótica. Es un caos integral. Entonces uno tiene que preguntarse. Algunos han lanzado la teoría de que aquí se trata de una gran conspiración comunista internacional, en el caso de América Latina. Bueno, la OEA está incluso ayer. Bueno, el señor secretario general, ¿cómo que se llama el amigo? No. Para usted lo consigue antes que terminemos. Cuando dio las elecciones en Honduras, él no se pronunció sobre nada y había un fraude electoral. Yo creo que si en Bolivia hay algo, hay que investigarlo. Punto. Pero para un lado lo vemos y para otro no. Yo no creo que se trate de una conspiración comunista internacional. Los comunistas de América Latina no tienen la capacidad ni de movilizar ni en sus países ya. Almagro. Almagro. El señor Almagro, uruguayo, por cierto. Uruguayo, sí. Es que tiene entre su cabeza ciertas cosas nada más. Pero no se fija. Ese es el problema de los organismos internacionales cuando se quedan parcializados. Entonces yo creo que no es tan simple decir que los comunistas que quedan y los socialistas están metidos en esto. Claro que tienen que estar metidos. Que esta sea la corriente que determinó eso, no. Creo que la incapacidad de la dirección política elitista, tanto de derecha como de izquierda, que ha estado en el poder formal, se ha distanciado de la gente al gobernar y ha generado en forma acumulada este descontento. Y no hay forma de controlar. Usted podrá decir que los chalecos amarillos son el producto de una conspiración de la derecha internacional. No. Fue que el presidente Macri aumentó los impuestos a la clase media y a los transportistas. ¿Se acuerda que siempre hay un elemento que dispara esto? Y fíjese que curiosamente es el mismo. Impuestos. De hecho, hoy suben los combustibles en Panamá. Mañana. Mañana. A partir de las 12 de la noche. Sí. Pero eso fue un error de Macri, que después de 3, 4 semanas de chalecos amarillos lo intenta corregir y no ha podido. En Hong Kong hay una conspiración comunista. Al contrario, en Hong Kong hay una falta de identidad de esa juventud que está en la calle, que tiene un amplio desarrollo. Que Hong Kong no es un país, un territorio de gente pobre. No. No. Gente que tiene dinero, una clase media poderosa. Y esa revolución busca una identidad, esa revolución, ese movimiento. Entonces yo creo que cuando uno ve estos fenómenos sociales, no lo podemos ver con mirada simplista. Hay una complejidad de problemas que explica esto. Y ahora mismo en el mundo, este es un debate. ¿A qué se debe todo este movimiento? Miren esto lo que les voy a contar. Yo siempre tengo un gran aprecio por la estructura institucional de los Estados Unidos. Fíjense que yo vi ayer en la televisión. Se están celebrando las audiencias en la Cámara de Representantes que intentan llevar al presidente de los Estados Unidos
a un juicio político, porque es un juicio político. Le digo la palabra porque esa es su traducción. Impeachment es un juicio político, que después pasa al Senado, vuelvo y se lo explico, para el juicio. Y ahí sí, en el caso del Senado, lo preside. Fíjese quién lo preside. El presidente, el jefe del órgano judicial, el magistrado presidente de la Corte Suprema de la Justicia, es que preside si es que esto llega allí. Pero ayer, un grupo de representantes entra a la fuerza, donde se está haciendo la audiencia en secreto, porque aquí tienen que proteger la identidad de algunos, y entra a la fuerza ahí, como una pandilla. Que el propio senador Graham, republicano, los cataloga de nuts, de locos. Cuando usted ve eso, y hay una evangelista por ahí diciendo, si usted intentan tumbar a Trump, prepárese para el holocausto. Cuando usted trata de ver estas cosas, se da cuenta que el contagio de esto está en todos lados. Entonces uno tiene que buscar una explicación más coherente para entender la complejidad de las cosas que están ocurriendo. Mientras, fíjense, Israel hacía tiempo que no hubo una crisis como esta. Sin gobierno. Netanyahu no logra gobierno y hoy, a partir de hoy, ayer, el general Gantz está encargado de formar gobierno, que le es difícil conseguir una mayoría, pero podría gobernar en minoría, esperando el desenlace de lo que pase en el partido Likud de Benjamín Netanyahu, que en los próximos meses podría ir a juicio, y un cambio de dirigente ahí podría recambiar esto. No es la primera vez que existe un gobierno de minoría. Es complicado, no es tan fácil. Pero si no hay gobierno, Israel irá en otra elección. Claro, esto afecta a Israel, claro, lo afecta políticamente, porque están ocurriendo otros acontecimientos en el área. Fíjese el acuerdo Erdogan-Rusia, que ahora permite que Rusia patrulle con Siria y Turquía y los kurdos. Y se crece una nueva influencia y que obligó al presidente Trump a ahora anunciar que no retira todas sus tropas, sino que deja unos cuantos para cuidar pozos de petróleo. ¿Para qué los sacó en primer lugar? Porque los generales norteamericanos estaban diciendo continuo de que esta fuerza era estabilizadora. Bueno, el presidente la movió y ahora tenemos este desajuste. ¿Por qué yo le hablo esto? Porque en este mundo complicado, simplismos no nos resuelven nada, o por lo menos entenderlo. Y le explico por qué todo esto está teniendo un efecto en la contracción global del comercio y en la economía. Los datos económicos en Panamá indican que estamos creciendo a 3,2% de acuerdo a la última información que tenemos. Podemos llegar a 4% apretando el cinturón, diría yo. O metiendo el acelerador. Porque, apretando el cinturón, poniéndole energía a las cosas. ¿Por qué? Porque el consumo, la capacidad de consumo ha disminuido. Sí. Porque el nivel de endeudamiento de los consumidores en Panamá está encima de su capacidad. Entonces hay una actitud de incertidumbre y esto nos va a afectar a todos. De manera que entender el complejo mundo es lo que nos lleva a nosotros a tomar decisiones internas adecuadas. Dicho esto, a la vuelta le voy a hablar, le voy a dar la información que dispongo de lo que pasó en la asamblea de estas reformas y le voy a dar todos los elementos para que usted haga un juicio y le voy a dar mi opinión política sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional y le voy a hablar de otros puntos, cosas que están en el tapete del panorama nacional a este 24 de octubre.